Ok, bueno, vamos a ver el aparato reproductor masculino primero. Entonces, para empezar, les quise poner esta imagen para que nos ubiquemos y que veamos como todo. Entonces, aquí vamos a tener al testículo, vamos a tener que estar rodeado pues por varias capas que lo van a estar protegiendo, que va a ser el escroto. Después, arriba va a tener el epidídimo. También aquí vamos a ver que está el pene. El pene aquí lo vemos cortado y, bueno, como aquí lo dice, es un corte transversal. Va a tener dos cuerpos cavernosos. Estos en medio van a tener pues su arteria y también va a tener la uretra esponjosa. Esta principalmente se va a dedicar a la erección. Aquí también va a tener senos, ¿cómo se llaman? Senos sanguíneos, senos arteriales, no me acuerdo. Y nos van a ayudar para la erección. Ahí se va a quedar la sangre estancada, por así decirlo, para poder provocar la erección. Bueno, ahora sí, vamos a ver uno por uno. Primero vamos a ver eh, los órganos de forma interna y ahorita vamos a ver los externos. No sé si así lo habrán visto ustedes, yo espero que sí, pero si no, pues para que no se hagan bolas. Bueno, entonces vamos a tener primero al testículo. Ay, aquí está. Su forma va a ser ovoide o de huevo, como creo que ya lo conocemos muy bien. Va a medir 4.5 por 3.5 por 2.5. Aquí igual, como les decía ayer, las medidas son muy sencillas, porque primero, nada más acuérdense que mide 4.5 y de ahí le van quitando uno. Es 4.5, 3.5, 2.5. Listo, no hay mayor problema con eso. Su peso va a ser de 16 a 25 gramos aproximadamente, o sea, es muy ligerito. Aquí viene una parte que es un poco confusa. Tiene dos caras. ¿Alguien me puede decir cuáles son las dos caras que tiene? Es anterior y posterior, ¿no? Exacto. Entonces aquí va a tener. Ah, no, a ver. No, 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 no. No, 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 no. No Sería es anterior. postero superior y antero inferior. No, no es Lateral que. y medial. Ajá, eso. Hasta yo me fui con la finta. Sí, es un poco confuso. Entonces aquí. Ay, se me perdió el mouse. Ok. Aquí van a estar las caras. Se los puse por colorcito para que más o menos lo vieran. Entonces aquí vamos a tener la parte medial. Esta es la cara medial y esta va a ser la cara lateral o externa. La cara, ay, se me pierde el mouse. La cara medial va a ser más o menos aplanada, por así decirlo, y la cara lateral va a ser convexa. También vamos a tener dos bordes. ¿Alguien me puede decir cuáles son los bordes? Ya los habían mencionado, pero a ver, otra vez. Es el antero inferior y postero superior. Ajá. Entonces aquí vamos a tener en azulito, que es el antero inferior, o sea, va a estar enfrente y abajo, y atrás va a estar el póstero superior. Acuérdense que en un borde va a estar el epidídimo. No sé si así se les haga un poquito más fácil relacionarlo, porque sinceramente esta parte está bastante confusa. Entonces, un borde es en el que está el epidídimo. Ya, así. Nada más se acuerdan dónde está el epidídimo. Y después vamos a tener los dos polos. ¿Saben cuáles son los polos? Superior e inferior. No, pero casi. Antero superior y postero inferior. Exacto. Entonces va a ser justamente lo contrario a los bordes. Entonces, por eso les digo, acuérdense que en el borde va a estar el epidídimo para que no se confundan entre polos y bordes. Entonces, de nuevo, los polos van a ser antero superior y postero inferior. Ok, bueno, también esto es importante. La consistencia va a ser parecida a la del ojo. Ahí los chicos nos confirmarán si sí es cierto. Y el color va a ser blanco opal, blanco ópalo o a veces lo manejan como blanco nacarado.
Ah, ya, aquí alguien me confirmó que sí es cierto lo de la consistencia. Muy bien. Déjenme admito a alguien. Vale. Ahora vamos a ver la configuración interna. Aquí ya cortamos el testículo a la mitad. ¿Alguien ha cortado un testículo? No. No. Que bueno, no lo hagan. Se escucha doloroso. Bueno, pero es algo así como el corte de el riñón. Sinceramente, yo creo que sería muy interesante hacerlo. Y, y pues podríamos identificar muchísimo mejor las partes del testículo. Entonces, bueno, primero que nada vamos a tener lóbulos. Los lóbulos son estas cositas que vemos acá, que es muy parecido al riñón, de hecho. Yo lo asocio mucho. Después vamos a tener los septos, que van a ser las paredes que van a estar entre lóbulo y lóbulo. Como vemos, aquí hay varios septos. Ah, importante acá. Los septos, al llegar a la parte del ilio o a la parte más medial, va a cambiar de nombre. Entonces, aquí se va a llamar cuerpos de Hajnur. No sé cómo se llame, perdón. No sé cómo se pronuncia. Pero bueno, aquí viene. Ay. Y luego, alrededor vamos a tener la túnica albugínea. Esto creo que está sencillito. Luego, vámonos un poquito más viendo los túbulos y todo esto. Entonces, aquí adentro van a estar los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos, como pueden ver, están muy plegados. Entonces, realmente son muy largos, son bastante largos. De hecho, aquí está el tamaño, que son de 30 a 70 centímetros. Sin embargo, está bastante plegado y pues no ocupan tanto espacio, por así decirlo. También es importante que en un lóbulo, que es uno de estos, vamos a encontrar de 1 a 4 túbulos seminíferos. Aquí, aquí va a ser lo mismo que lo que hicimos con el riñón, así que les voy a preguntar. Aquí están los túbulos seminíferos. A partir de acá se van a volver. Ay, es que no sé cómo decirlo para no decirlo, para no decirles la respuesta. Mm, ay, bueno, sí, ya. Se van a volver más rectos. Entonces, ¿cómo se van a llamar? Los túbulos rectos. Ajá, exacto. Aquí es lo mismo que con el riñón, nada más échenle lógica y sinceramente los nombres no se los van a tener que aprender. Entonces, ya tenemos nuestros túbulos rectos. Aquí se van a juntar y van a formar algo así como una red. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Red de Retetestis. testis. Ujú. Y aquí está muy sencillo porque ¿qué significa retetestis? Pues significa red en el testículo. Entonces, nada más acuérdense que hay una red dentro del testículo y ahí sale el nombre retetestis. Entonces, ya pasamos todo esto. Ahora vamos a los conos eferentes. ¿Qué significa eferentes? Que van a llevar algo, por así decirlo. ¿Y a dónde lo van a llevar? Pues hacia el epidídimo. Entonces, aquí nada más apréndanse conos eferentes que van a llevar, bueno, eferentes es como de llevar, ¿a dónde van a llevar algo? Al epidídimo. Aquí creo que claramente se ve la forma del epidídimo, que aquí lo veíamos también. Y pues bueno, aquí ya no hace falta preguntarles. Entonces es túbulos seminíferos, tubos rectos, retetestis, conos eferentes, epidídimo. Y de aquí nada más va a faltar el conducto deferente. Este sí no tengo como una forma para que se lo aprendan, nada más imagínense. Bueno, sí, a ver, este conducto ya es diferente a todos los anteriores, entonces se va a llamar conducto deferente. Ya, listo. No necesitan aprendérselo, solo vean la imagen y se van a saber ya todos los nombres. Bueno, ¿aquí alguna duda? No. Vale, entonces le seguimos. Ah, acuérdense que si tienen alguna duda, algo así, o quieren copiar, me pueden detener. Bueno, entonces tenemos que el conducto deferente pues va a salir de acá, va a ser la continuación del epidídimo y el epidídimo, digo, el conducto deferente va a subir. Entonces va a tener 4 porciones.
que si no me equivoco más adelante creo que se las puse. Ah, no, no la puse. Bueno, entonces la primera porción, ah, no, sí la puse aquí, perdónenme. La primera porción va a ser la epididimaria, que va a pasar justamente por detrás del epidídimo. Entonces creo que no es tan complicado aprendérselo. Esta porción va a ser bastante corta, de hecho va a medir como 3 centímetros. Después vamos a tener la porción funicular, que va a ser desde aquí donde pasó del epidídimo hasta el anillo inguinal. Ahorita les voy a enseñar aquí, miren. Va a ser de aquí hasta más o menos acá, porque son 2 anillos inguinales. Entonces, esa va a ser nuestra segunda porción. También vamos a tener la porción inguinal. La porción inguinal, pues como su nombre lo dice, va a pasar por la ingle. Entonces va a pasar por el anillo inguinal interno, el externo y el interno. Entonces va a hacer todo este trayecto. Realmente son porciones, estas son porciones cortas. La que viene es la porción larga. Por último, vamos a tener la porción abdominopélvica. Esta, como bien lo dice, va a entrar al abdomen, que aquí lo vemos. Este todo es nuestro conducto deferente. Y va a pasar, pues, va a empezar en la pelvis y va a pasar por todo el abdomen. Aquí va a llegar a una ampolla y se va a unir con el conducto eyaculador, o bueno, se va a convertir en el conducto eyaculador. Aquí, bueno, realmente creo que esta imagen está muy completa, pero nada más les quise recalcar estas partes que son las que nos van a servir ahorita para esta parte de la clase. Entonces aquí ya dejó de ser conducto deferente. Aquí lo ven, aquí está la ampolla, aquí se ve muchísimo mejor. Aquí tenemos las vesículas seminales. Aquí tenemos la próstata. Y bueno, aquí va a estar la uretra. Que también la uretra va a tener distintos segmentos, pero esos los vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, termina el conducto deferente, se va a convertir en el conducto eyaculador. Y el conducto eyaculador, a ver, ¿alguien sabe dónde inicia el conducto eyaculador? Con el cuello de la vesícula seminal. Ah, ándale, muy bien, exacto. En serio, les digo que son muy inteligentes. Ustedes ya son médicos, ya, son unas eminencias. Bueno, entonces el conducto eyaculador va a iniciar aquí donde nos dijo nuestra compañera y de aquí va a pasar por la próstata. De hecho, aquí se ve, creo que les puse muy chiquita la imagen, pero bueno, aquí está pasando el conducto eyaculador, va a pasar prácticamente por en medio de la próstata y aquí va a tener un orificio por donde va a salir el contenido del conducto eyaculador. Y de hecho, aquí podemos ver nuestros orificios. Aquí, espero que sí lo alcancen a ver. Pero bueno, aquí están los orificios. Ahí va a desembocar el contenido del conducto eyaculador. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Me parece que no. Vale, entonces seguimos. Ay, ay, no se cambia. Ok, entonces sigamos. Ahora, como ya vimos, va a desembocar aquí y entonces vamos a pasar a la parte de la uretra. Entonces, para empezar, la uretra va a tener 3 porciones y va a tener 3 estrechamientos y 3, ay, ¿cómo se llaman? Ay, lo contrario, estrechamientos. Ayuda. Bueno, 3 porciones más. Dilataciones. Ah, dilataciones. Gracias, muchas gracias. Entonces vamos a tener la primera porción, que es la uretra prostática, que va a ser pues lo que va a pasar en medio de la próstata, por así decirlo. Aquí vamos a tener una porción que es la uretra membranosa. Esta, de hecho, va a ser la parte más pequeña y de hecho aquí se nota. Ah, aquí, por cierto, vamos a tener las glándulas de Cooper, que son anexos del sistema reproductor. Bueno,
vamos a tener la tercera porción que va a ser la más larga, que va a ser la uretra esponjosa o peniana. Y entre estos tres vamos a tener estrechamientos. El primero va a estar en esta zona, como lo podrán ver, y entonces pues no es necesario que les diga dónde está la dilatación porque va a estar justamente después. Y de hecho aquí se ve. Entonces este es nuestro primer estrechamiento y nuestra primera dilatación. Luego aquí vamos a tener nuestro segundo estrechamiento y posteriormente aquí nuestra segunda dilatación, que de hecho la segunda dilatación es muy larga, por así decirlo, porque aquí ya no va a haber otro estrechamiento, aunque pareciera, ya no hay. Y aquí vamos a tener por último nuestro tercer estrechamiento que va a ser en el orificio de la uretra, que va a ser pues ya hasta el final. Y aquí, como podemos ver, está la dilatación, que también es muy pequeña. Ok, aprovechando la imagen, aquí podemos ver las partes del pene. Entonces vamos a tener, como ya habíamos visto, los cuerpos cavernosos, que son dos, van a estar divididos por un septum penis, así se llama. Y bueno, nuestros cuerpos cavernosos van a medir aproximadamente 16 centímetros. También vamos a tener el cuerpo esponjoso, la uretra esponjosa y la túnica albuginea que va a estar al revés. Al revés. Alrededor, perdónenme, perdón. Ok, seguimos. Ahora vamos, bueno, antes de que iniciemos con los genitales externos, ¿alguna duda de los genitales internos? Yo tengo una duda. Las glándulas de Cooper sí se llaman así, ¿verdad? Ujú. ¿Qué función tienen? Ok. Justamente no me acuerdo y hace rato estaba buscando eso. Entonces no sé si Brenda me pueda ayudar. Ujú. Recuerden que el contenido del semen va a estar dado por varias estructuras, en este caso los testículos con los espermatozoides, la próstata con con el líquido, con las vesículas seminales también y con justamente las glándulas de Cooper, que lo que van a proveer es como de alimento para los espermatozoides, en pocas palabras. Es lo que les va a dar como la energía a los espermatozoides para que se muevan, aparte de lubricación para, como moco, pues, para el semen como tal. Gracias. Bueno, ¿alguna Por otra nada. duda? Ay. ¿Alguna otra duda? No. Vale. Entonces ya de lleno nos vamos con los genitales externos. Entonces, entre los genitales externos, primero vamos a ver el pene. El pene va a tener sus tres porciones, que es el extremo anterior, que, ay, que va a estar conformado por el glande y el prepucio, el cuerpo del pene, que como lo podemos ver aquí, es la parte más larga, y el extremo posterior o raíz del pene. En el pene vamos a tener prácticamente tres capas. La primera va a ser la piel, la segunda va a ser el dartos, que de hecho aquí no se ve como un poco cortado. Y el tercero va a ser la fascia penis. Esta de hecho se va a alargar hasta los testículos y ahorita lo vamos a ver que es una capa de el escroto. El pene va a tener dos porciones, una porción libre que va a ser esta y una porción fija. También al momento de estudiarlo, lo vamos a ver con una cara ventral y una cara dorsal. Recuerden que el pene siempre se va a estudiar en erección. Y en erección, ¿cuánto mide? Pues aproximadamente 16 a 17 centímetros por 8 de diámetro. El siguiente que vamos a ver es el escroto. El escroto va a tener pues varias capas, como lo podemos ver aquí. Son 6 principalmente. Y la primera va a ser la piel. La piel, pues bueno, está aquí, la podemos ver claramente. Normalmente puede tener algo de folículos pilosos
y creo que eso es lo más importante de la piel. Posteriormente vamos a tener el dartos, que también lo vimos que estaba en el pene y se va a continuar. Después vamos a tener la fascia espermática externa. Estas fascias le van a servir como de sostén, por así decirlo. Y también vamos a tener la fascia espermática interna. Entre estas dos vamos a tener la fascia cremasteriana. Espero que se acuerden, pero bueno, en una de las imágenes anteriores venía el cremaster y ahí, bueno, esos músculos nos van a ayudar como a suspender o a que suban y bajen los testículos. Y creo que, bueno, nos llegaron a comentar que intentar como tocar o intentar tocar el conducto deferente en esa porción es muy doloroso. No lo sé. Ahí les tocará intentarlo a ustedes. Pero bueno, ese es nada más dato curioso. Y por último vamos a tener la túnica vaginal, que va a tener dos capas. Va a tener una que es visceral, que es más cercana pues al epidídimo y al testículo, y una que es parietal, que es más cercana a las demás paredes o capas del escroto. Bueno, aquí lo voy a dar muy rápido porque ya nos queda poco tiempo. Entonces, para la embriología, bueno, ¿alguien se acuerda qué epitelios o qué se necesita para que empiece la diferenciación? Creo que no. Bueno, vamos a Era necesitar. el tubérculo genital, los pliegues uretrales y la tumefacción, la escrotal. No, vas algo por ahí, ya vas un poquito más avanzado, pero no. Lo que se va a necesitar es el epitelio celómico, el mesénquima adyacente y las células germinales. Esto es como lo primordial para el desarrollo del aparato reproductor, sea masculino o femenino. Entonces, vamos a tener, bueno, primero, ¿alguien sabe en qué semana se da la diferenciación para saber si va a ser masculino o femenino? En la séptima, ¿no? Ajá, y en el caso de las mujeres, bueno, en el caso de femenino, ¿en qué momento se empiezan a ver ya como los caracteres, bueno, no los caracteres, sino la diferenciación realmente? En la décima. Sí, Ay, bueno, yo ahí tenía que era hasta la 16, pero Hasta la 14, ¿no? sí, bueno, según yo es avanzado, según yo es más avanzado, pero bueno, yo lo tengo como en la semana 16 y en masculino en la semana 7. Entonces, bueno, aquí vamos a tener que va a estar el pronefros, el mesonefros y el metanefros, que es de hecho lo que habíamos estado viendo ayer, que el metanefros nos va a ayudar, por cierto, a dar el riñón. Entonces, en esta porción, aquí vemos la porción del pronefros y la del mesonefros, y aquí va a haber una migración de células germinales primordiales. Entonces, a partir de esta migración se va a empezar a formar esto que vemos aquí. En este caso va a ser del aparato reproductor masculino y de hecho este va a ser el testículo. Entonces, aquí como vemos las células empiezan a diferenciar en estos túbulos que van a ser posteriormente pues todos los túbulos que vimos hace un ratito y van a desembocar en nuestro túbulo mesonéfrico o que se va a hacer el eferente. Ay, a ver, espérenme tantito. Muy bien. En el caso de que sea femenino, entonces ya no se van a formar estos túbulos. De hecho, se va a compactar más, por así decirlo, y entonces se va a formar lo que sería el ovario. De hecho, aquí lo podemos ver. El ovario ahora va a formar sus ligamentos y se va a empezar a desarrollar lo que sería el cuello uterino, las trompas uterinas, en general todo el útero a partir de acá. En el caso del masculino, pues no es así. Ya vimos que se van a formar estos pequeños túbulos, estas pequeñas redes. Ahora, bueno, en el anterior ya tenemos que se está formando el testículo. El testículo se va a encontrar
en la parte del abdomen, por así decirlo, y este tiene que ir bajando. Va a haber un ligamento que lo va a ir jalando hacia abajo y entonces cuando los bebés nacen van a tener todavía el testículo en la parte inguinal, por así decirlo, porque ya no van a estar como tal en el abdomen y tienen que ir descendiendo poco a poco. ¿Qué pasa si no descienden? Pues entonces hay malformaciones. Las más comunes, de hecho la más común es la criptorquidia, en el que el ligamento no va a bajar el testículo. Entonces se va a quedar aquí en el camino, se puede quedar en cualquier parte del camino, pero no va a bajar. La siguiente es la ectopia testicular, en donde ya no va a depender del ligamento como tal, sino el, el testículo se va a quedar en cualquier parte del abdomen, en cualquiera. O incluso puede bajar, pero no bajar en la zona que debería. Entonces, miren, aquí debió bajar aquí donde está el escroto, pero bajó más atrás o bajó por la zona de la ingle, etcétera. También tenemos la hipospadia, epispadias y, a ver, este está más como extra, pero lo más común es hipospadias y epispadias, que es lo que veíamos ayer, que también como en el hombre va a ser urinario y aparte de reproductor, entonces va a afectar a ambos sistemas. Entonces, ¿alguien se acuerda rápidamente por qué se da el hipospadias o epispadias? ¿Cómo que nadie se acuerda, chicos? Bueno, pues va a ser porque hay un desarrollo incompleto, por ejemplo, en el epispadias, el desarrollo incompleto de la superficie del pene y no va a haber como, no se va a cerrar, por así decirlo. Entonces lo que va a provocar es que nuestro orificio va a estar en donde no debería. En el hipospadias, pues va a ser prácticamente lo mismo, solo que va a estar en la parte baja, como le dice el nombre. Bueno, aquí ya me apuro porque nos queda un minuto. Entonces, bueno, este ya no le voy a ver más. Y también tenemos las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias se van a dar por una evaginación del tejido y entonces aquí se va a empezar a formar la glándula. A la séptima semana se va a formar estas regiones que son para, ay, no me acuerdo cómo se llaman, pero son para las glándulas mamarias. Entonces, cuando hay alguna anomalía, pueden haber pues pezones en toda esta área. De hecho, hay personas que tienen más de 3. También, entre otras patologías, está que el útero no se va a desarrollar de la forma de la que debería, entonces pueden haber 2 cabezas del útero, o puede estar cerrado en la parte de abajo, o puede tener solo una trompa, o puede tener como un tabique por en medio. Me juro que me intenté apurar. Chicos, queda un minuto. ¿Tienen una duda?